La diabetes tipo 2 es una de las enfermedades crónicas más comunes a nivel mundial. De hecho, se estima que actualmente hay aproximadamente 463 millones de personas que viven con diabetes. Esto corresponde al 9.3% de la población. Dentro de los factores que favorecen esta patología, el peso y la dieta son dos de los más importantes y sobre los que se puede intervenir y crear un cambio duradero. Por eso, es que en esta ocasión, te hablaré sobre alimentos que pueden ayudarte a reducir tus niveles de glucosa. Es muy importante enfatizar que esto no sustituye a los medicamentos. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Café. El café es una bebida maravillosa en toda la medida de la palabra. Cuenta con altas cantidades de antioxidantes que pueden ayudar a un mejor control de la diabetes y no está contraindicada en los pacientes que vivan con esta condición. Aquí hablamos de café negro, sin azúcar, de la variedad que gusten o en su defecto endulzado con edulcorante. Existen diversos estudios que han demostrado un efecto protector del consumo moderado a alto del café. Esto es de 3 tazas en adelante al día y se traduce en que quienes toman café tienen un menor riesgo de padecer diabetes a mediano y largo plazo, tal vez porque este café sustituye a bebidas poco saludables como jugos procesados o refresco. Así que en conclusión, una taza de café al día es una excelente manera de comenzar tu día, tanto si vives con esta enfermedad como si quieres prevenirla. Número 2. Fresas. Al igual que otras bayas, las fresas cuentan con cantidades importantes de vitamina C, antocianinas y otros ácidos orgánicos que pueden ayudar tanto a la disminución de radicales libres acumulados en la diabetes, como a un mejor control glucémico por su bajo índice y carga glucémica. Esto se traduce en que no elevan tanto el azúcar en la sangre y poseen buenas cantidades de fibra, que es otro componente dietético que ayuda a tener niveles adecuados de glucosa en la sangre, además de una microbiota sana, que recordemos también está afectada en quienes viven con diabetes. Número 3. Lentejas. Las lentejas son desde siempre una excelente fuente de proteína vegetal, que además posee excelentes cantidades de fibra, que también pueden ayudarte a tener una mayor saciedad y evitar los atracones de alimentos poco saludables. Estos granos también poseen carbohidratos, pero tenemos que recordar que estos son necesarios para una dieta balanceada y no están prohibidos en personas que viven con diabetes. Número 4. Verduras de hoja verde. Este grupo de alimentos tiene dos características relevantes para el control de la diabetes. Número 1, son muy nutritivos y número 2, son bajos en calorías. Esto es benéfico porque también cuentan con una baja cantidad de carbohidratos digeribles, es decir, son altos en fibra, por lo que no impactarán tanto sobre los niveles de glucosa en la sangre. Ejemplos de este grupo son las espinacas, cale, arúgula, brócoli y lechuga. En general cuentan con buenos niveles de vitamina C, una vitamina que se ha visto que puede encontrarse en niveles bajos en pacientes que ya padecen diabetes, y que recordemos, tiene tanto actividad antiinflamatoria como actividad antioxidante, dos aspectos alterados en la diabetes tipo 2. Esto te protege no solo del daño celular, sino también a tus ojos y a tu corazón. Número 5. Aguacate. A pesar de ser frutas o bayas en realidad, los aguacates son muy bajos en azúcar, pues contienen solo 1 gramo, aunque del otro lado tienen excelentes cualidades nutricionales, pues poseen una alta cantidad de grasas saludables como los ácidos grasos omega 3 y un alto contenido de fibra. Su consumo también se asocia a un menor peso corporal y porcentaje de grasa, dos aspectos que es muy importante reducir en la mayoría de los pacientes que viven con diabetes. En un estudio con modelos animales, se encontró que la avocatina B reduce la oxidación incompleta en el músculo esquelético y el páncreas, lo que a su vez reduce la resistencia a la insulina, uno de los eventos principales que llevan a padecer diabetes y que se presenta años antes de las primeras manifestaciones de la enfermedad. Número 6. Semillas de chía. Originarias de Mesoamérica, las semillas de chía son altamente nutritivas y poseen cualidades excelentes para un mejor control de la diabetes. Similar al aguacate, poseen altas cantidades de fibra y pocos carbohidratos digeribles. Aportan también omega 3 y omega 6 y son una excelente fuente de minerales como calcio, magnesio y boro. La fibra viscosa que poseen las semillas de chía puede ayudar a reducir los niveles de glucosa en la sangre al retrasar la absorción y movimiento de la comida a través de tu intestino. Finalmente,
las semillas de chía han demostrado potencial para reducir los marcadores inflamatorios, otro efecto muy deseable en pacientes que viven con diabetes. Número 7. Frijol o poroto. Los frijoles son generalmente un alimento barato y muy nutritivo, pues son también una excelente fuente de proteína vegetal. Por otro lado, son también una fuente de vitamina B, calcio, potasio, magnesio y no menos importante, fibra. En un estudio realizado en 2018, que incluyó a más de 3.000 participantes, se encontró que el consumo de leguminosas puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en adultos mayores. Esto también depende de la tolerancia, pues algunos pacientes que padecen síndrome de intestino irritable puede parecerles muy pesado y su consumo se recomienda de manera esporádica. Número 8. Yogurt griego. En años recientes, este tipo de yogurt ha cobrado notoriedad por su mejor composición que el yogurt tradicional. Esto se debe a que es un yogurt que contiene una menor cantidad de azúcar y una mayor cantidad de proteínas que el yogurt tradicional. Esto provee a este yogurt de mayores propiedades de saciedad. Esto quiere decir que estarás más satisfecho y con menos hambre por más tiempo. Y hablando de estudios, en 2014 se realizó uno que incluyó a más de 100.000 participantes, donde se encontró que quienes consumían una porción diaria de yogurt griego tuvieron un riesgo 18% menor de desarrollar diabetes. Por otro lado, debido a la mayor saciedad, puede ayudarte a perder peso más fácilmente. Un punto importante es que de este lado del mundo puede ser caro respecto a comprarlo en Europa, por lo que es un factor importante a considerar, aunque seguramente estarás de acuerdo conmigo en que la mejor inversión que puedes hacer es en ti y en tu salud. Número 9. Frutos secos. Los frutos secos son un grupo alimentario que, a menos que tengas alguna alergia, es muy recomendable que incluyas en tu alimentación de manera frecuente. Su consumo se ha visto ligado a la reducción de peso, menor riesgo cardiovascular y en general un mejor control glucémico. Este grupo está integrado por cacahuates, nueces, almendras, avellanas y pistaches, entre otros, que de acuerdo a tu economía puedes integrar como te sea posible. Recordemos un tema importante en este sentido. Los frutos secos tienden a ser densamente calóricos, por lo que las porciones suelen ser pequeñas y normalmente podemos estandarizarlas como un puñado. Si tú consumes 1 kilo de cacahuates al día, es muy probable que subas de peso. Recuerda que todo es con medida. Número 10. Aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva es desde siempre uno de los alimentos más recomendados para la gran mayoría de los padecimientos y en general para llevar una vida más saludable. Esto se debe a sus propiedades antiinflamatorias, alto contenido de omega 3 y claro, a su alta cantidad de polifenoles, que han demostrado proteger a los vasos sanguíneos del daño por el colesterol LDL, además de contribuir, si se consume moderadamente, a una reducción de la tensión arterial, un padecimiento frecuentemente asociado a la diabetes. Es recomendable que consumas el aceite de oliva como aderezo y que si lo utilizas para cocinar, sea a bajas temperaturas. Además de que el aceite específicamente indique que es para cocinar, pues no todos los aceites de oliva comerciales están preparados para este fin. Una de las enfermedades más frecuentemente ligadas a la diabetes es la hipertensión, un padecimiento mucho más frecuente que la diabetes y que cada vez afecta a más personas a nivel mundial. En este sentido, también existen alimentos que pueden ayudarte a controlar mejor tu presión arterial si tú vives con este padecimiento. Si te interesa saber más sobre este tema, te invito a ver el video que te dejaré en la siguiente pantalla. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.